es hora de preparar el mate para sentarse a conversar con el abuelo Barba Verde. El alegre canto del chucao, el tranquilo aleteo de la garza y el poderoso aliento del bosque más antiguo de nuestro territorio. Durante la próxima hora, recorreremos los senderos de la cordillera costera valdiviana. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este ya 9º programa del Abuelo Barba Verde por la 90.1 FM Radio UH. En el día de hoy estarán de locutores y locutoras Gabriela Hermosilla Martínez y bueno, quien les habla, Pablo Rojas Bahamonde. ¿Cómo estás, Gaby? Hola Pablo, bien, súper bien, recibiendo noviembre con lluvia y siempre hago esto, siempre comento el tiempo, pero con lluvia y ahora está despejado. Pero y hace frío. Estamos como en Brasil, sol, muy lluvia. Sí, muy tropi. Yo vengo de Tropic 11, así que como que me siento en casa. Estás ambientada. Sí. Queríamos mandarle igual un saludo a Oriana Saldivia, Gutiérrez Saldivia, que nos debe estar escuchando junto a su familia. Un abrazo. Y vamos a comenzar de una vez la conversación con nuestro invitado del día de hoy, quien es integrante de la Red Ciudadana por los Humedales. Su nombre es Francisco Jaime Paredes. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Muchas gracias por estar acá. Hola a todas y todos los que están escuchando. Hola, Pablo. Hola, Gabriela. Sí. Disculpa. Así es. Nos acabamos de conocer. Estaba pajareando nuevamente. ¿Cuándo llegó? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero sea una conversa entretenida para todos los que estén escuchando en este momento. Sí, de todas maneras. Sí. Bienvenido, Francisco. Para comenzar a conversar, Pablo nos acaba de comentar que tú eres perteneciente a la Red Ciudadana por los Humedales. Sin embargo, nos gustaría conocerte un poco más a ti antes de hablar de esta organización. Cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Eres de acá de Valdivia? No, yo nací en Copiapó, tercera región, la región de Atacama, sí. Nortino, amante del sol, de la sequedad y de los cerros pelados. Pero ¿por qué eres tan pálido? Porque Valdivia me tiene así, pues. Si mi cuerpo reacciona al sur. Claro. Sí. Te fuiste mimetizando con la niebla. Claro. Ahora recupero un poco la tonalidad cuando empieza a salir el sol, pero la primavera como que se ha demorado. Sí, no quiere llegar. Está como intermitente. Sí. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu niñez? Por allá en el norte, en Copiapó. Aparte de los cerros pelados. Es que eso es lo que más recuerdo, porque es lo que marca Copiapó. Pues yo no sé, de ponerse a contar historias de mi niñez. Siempre voy a hablar de los cerros porque allá me iba a jugar a los cerros, a ver la ciudad desde lo alto y hacer cosas prohibidas. Chuta, es complicado. Ajá. Pero te vamos a ver a Copiapó, ¿y dónde nos sacarías tú? Vamos al cerro. Sí, pues. Bueno, es que una cuestión de Copiapó así bacán para ir a conocer es el río. ¿Qué río es? El río Copiapó. Río Copiapó. Pero precisamente para conocer el grado de impacto que tiene el modelo extractivista en Chile. Porque antiguamente en ese río, las generaciones pasadas a mí celebraban ahí el carnaval de la primavera y hacían barcos alegóricos, los colegios, cuestión igual que acá. Cuando me tocó a mí vivir mi infancia, yo iba a jugar al río, a bañarme al río. Pero en la medida en que fui creciendo, el río cada vez se fue secando más y hoy en día ya no es nada. Es como un río seco. En los paisajes de la memoria nomás. Claro, sí. Claro. Es algo que ya no está. Últimamente, después de unos aluviones que hubieron por allá y que azotaron la ciudad, el río volvió a pasar, pero es como una hilacha de agua café que pasa seguramente con muchos metales pesados. Oye, Francisco, y sin hacer publicidad, ¿pero qué hay por allá? Hay mineras. Sí, muchas mineras, mucha uva. Hay también afectó. Sí, ambas cosas chupan el agua y allá como que todos los derechos de agua los tienen ellos, por el tema de la uva y el tema de la minería. Claro. Lo de la uva no se conoce mucho. No. ¿Y cómo afecta, digamos, a los territorios? Claro.
Es que es como monocultivo, es como una especie forestal, pero de uvas. Claro. Oye, ¿y por qué azares del destino llegas a Valdivia? ¿En qué momento dijiste, no, yo me voy a ir para allá? Fue pura tinca. ¿Sí? Así como que no la pensé, ¿no? Es como que mi familia de chiquitito me decía, tú tienes que estudiar en la universidad. Y ya me la compré. Y cuando tuve que elegir las cosas que había, busqué lo que menos matemática tuviera. Y ahí apareció la antropología. Ya. Y la filosofía. Pero me tincaba más la antropología. Y de repente vi el listado de ciudades donde estaba y decía Valdivia. Y yo había venido una vez a Valdivia de paseo. Y me acordé del río. Y lo que más me maravilló cuando llegué acá fue la gente, cómo interactuaba con el río. Había muchos jóvenes sentados en el pasto, así taquillando al lado del río. La cuestión es que allá uno tenía el cerro pelado para hacer eso. Entonces me vine para acá por eso. Jóvenes bebiendo unos brebajes. Claro, de todo se podía ver una gran diversidad. Claro. Así que te viniste a estudiar antropología. Sí. Oye, ¿y cuál era tu idea, digamos, en primer año? Yo quiero antropología porque quiero hacer como tal cosa, o me gusta, ¿qué tema? No sé. No, yo no tenía idea de nada. Yo solo me vine por Tinca porque me gustaba el territorio y porque eso tenía menos matemática y tenía facilidades para ciencias sociales, como que me iba bien en historia, en lenguaje. Ya. No tenía, ni sabía que era la antropología, la verdad. ¿En serio? Sí, sin ningún acercamiento en el camino. ¿Y? Alguna vez uno sabe, yo creo. Claro, llega el momento en que tú puedes definirlo. Sí, ¿sabes lo que es? Sé algunas frases. Sí. Wikipedia ayuda mucho. No, me gusta una de Tim Ingold, que por ahí va la cosa, yo creo. Es, antropología, hacer filosofía con la gente. Con la gente. Me gusta esa. Sí, bonita frase. Es muy, muy bonita definición. Sí, yo lo defino más como el estudio del comportamiento humano. Así como Wikipedia. Mira. ¿Cómo fue? ¿Fue un amor a primera vista o se fue dando paulatinamente esta relación con los humedales? No fue amor a primera vista, fue paulatino. Sí, de primera los conocí mediante Bagual. Yo entré en la universidad a participar de Bagual, de un medio de comunicación alternativo que teníamos, y entre las cosas que hacíamos era cubrir luchas sociales, y en ese momento se estaba dando el proceso también de defensa del humedal en Langachilla. Entonces fui ahí conociendo el tema, pero yo no me involucré en el primer momento. Después, ya con varios años transcurridos, sentí la inquietud de meterme ahí. Y para auditores y auditoras, quizás de otros lugares fuera de Valdivia, ¿dónde queda este humedal Langachilla? El humedal Langachilla queda en el sector sur de la ciudad, siguiendo por la avenida Schneider hasta el final. Schneider con Pedromón, ahí se puede ya ver el humedal Langachilla. ¿En el centro de la ciudad? ¿O en la ciudad? No, sí, es en la ciudad, pero en la periferia. Ya las últimas casas, que se podría decir, en la población Claro de Luna. Sí. Sí, por allá, por los fundadores, por toda esa zona se puede ver el humedal, cómo va bordeando esa parte de la ciudad. Oye, ¿y qué características tiene este humedal que te llamó la atención? O sea, yo llegué allá por el tema social que estaba sucediendo, más que las características que después las fui descubriendo. Bueno, uno de los humedales más conservados, quizá que tiene un caudal de agua más visible, tiene pedazos de bosque también que están asociados al humedal, pero más lo que me atrajo fue el movimiento social que había en torno a este humedal, ya que... De protección. Sí, es que en su momento, cuando ahí se fue la gente a vivir ahí, cuando recién se instalaron las casas, ese lugar era un basurero. Entonces es típico que acá en Valdivia los humedales se ocupan como basurales. Entonces era una zona que generaba una percepción de riesgo para las personas que vivían ahí, y lo fueron limpiando. Y en la medida en que lo fueron limpiando, descubrieron el potencial de vivir al lado de un humedal, como para la recreación comunitaria. Entonces ahí la gente fue construyendo los miradores, fue generando senderos,
haciendo educación ambiental y así. Pero eso fue lo que me atrajo de eso, más que en la ecología del lugar, como la cuestión social que había alrededor de él. O también puede ser que es las relaciones ahí. Claro. Que forjaban ahí los humedales con las personas y las personas con el humedal. Sí, esa relación me llamó la atención. Y tu tesis la hiciste sobre la temática. Claro, sí. Si nos puedes contar, digamos, cuáles eran los objetivos de este trabajo. Bueno, mi tesis consistió en analizar el proceso de construcción de significados culturales en torno a humedales en Valdivia. Yo hice esa tesis porque justo estaba participando de la Red Ciudadana y al mismo tiempo estaba viviendo en el borde del humedal Catrico, donde están construyendo el Parque Urbano Catrico, ahí en la Villa Caucao. Ya. Entonces, estaba muy asociado al tema del humedal, estaba viviendo al lado de un humedal y participando en una cuestión de humedal, entonces lo más práctico para hacer mi tesis era hacerlo sobre eso. Y me puse a analizar esos procesos de construcción de significados culturales en torno a humedales. Bueno, y ahí la principal conclusión que saco es que es un proceso que se puede dividir en dos facetas. Una es la faceta desvalorizante de este proceso y otra es la faceta valorizante, en el sentido de que los humedales no son zonas que están alejadas de la interacción humana, no están aparte, sino que están constantemente intervenidos y son ocupados por los habitantes de la ciudad y por las instituciones del Estado, y la orientación y el acervo cultural que tengan las personas al momento de interactuar con el humedal es lo que va a determinar si se va a hacer algo con ese humedal con tal de valorizarlo, darle un valor público para la ciudadanía, o si se va a desvalorizar a tal punto de que va a significar una especie de sitio de amenaza, de riesgo, ya sea por salubridad o un lugar abandonado para ir a hacer cualquier cosa, para ir a tirar basura. Entonces, eso fue el centro de lo que estudié en la tesis. Al respecto de eso la hice. O sea, te centraste en el tema de los significados entre las personas y los humedales. Claro. O sea, cómo las relaciones entre la institucionalidad del Estado, ¿ya?, entre la ciudadanía y las organizaciones sociales ciudadanas van generando cultura. Y esa cultura puede terminar valorizando el humedal o puede terminar desvalorizándolo en función de qué es lo que hagan esas relaciones, pues, cómo se vayan dinamizando esas relaciones. ¿Y cuáles fueron las grandes tipos de relaciones que se dieron, que has encontrado hasta ahora? Bueno, ahí hay un tema que es la incidencia política. Hasta el momento se puede decir que la institucionalidad del Estado ha tenido abandonados los humedales de forma práctica por muchos años, remontándose a más de 25 años. El basural que está ahí detrás de la población San Luis, en el humedal Catrico, tiene más de 25 años. Nunca se ha limpiado. Y en la práctica la institucional del Estado tiene votados los humedales, pero en teoría tiene herramientas para protegerlos, como los planos reguladores, los reconoce dentro de lo que es el plan maestro de agua y lluvia. O sea, el Estado los tiene tipificados, los tiene identificados, sabe cuáles son las problemáticas. Sin embargo, nunca se hizo cargo. Y otro aspecto ahí de la relación que había con la ciudadanía es que había mucha ciudadanía que al mismo tiempo tiene una cultura del cuidado de los espacios públicos súper débil como ajeno, yo creo. Sí, es como ajeno, sí, enajenado, en el sentido de que yo voto la cuestión ahí, no me interesa que la gente viva con malos olores. Las empresas mismas de SAESA, por ejemplo, ahí se descargan agua servida. El verano los olores son fétidos, van a tirar cueros de animales, basurales, todo lo que el escombro llega a parar a los humedales. Entonces hay una cultura ciudadana
que es perjuiciosa y una práctica estatal que también ha sido perjuiciosa. Y dentro de eso, como respuesta a eso, surge una ciudadanía más consciente que empieza a empujar tanto a los demás ciudadanos a valorar, haciendo educación ambiental, como empujando también al Estado a que empiece a cumplir, a tomar medidas para proteger esos espacios, porque la problemática ya no solo es una problemática ecológica, también es una problemática social. Bueno, vamos a seguir profundizando entonces luego con una organización que se dedica justamente a cultivar otro tipo de relación con los humedales. Nos vamos a ir con la canción Milagro de Lucibel. 1, 2, 3. Puede que salte al cielo creyendo ir al infierno. Perder no impide apostar. Tienes que ser un milagro. Puede que salte y me arrastre. Cielo, efecto retardante. Ceder permite hablar. Tienes que ser un milagro. En donde estés, cuando quiera abrazarte y como estés, ya estoy ahí. El sol entre tus labios, soy el sol. Puede que salte del cielo, seguro de ir al infierno. Ceder no es perder. Juro que eres un milagro. En donde estés, cuando quiera abrazarte y como estés, ya estoy ahí. La luna entre tus labios, soy la luna. Dice. Doy luz por reflejar. Soy tú, tú eres yo. Estamos de vuelta con el programa Abuelo Barba Verde aquí en la 90.1 FM Radio Bach. Hoy conversamos con nuestro invitado Francisco Jaime Paredes, integrante de la Red Ciudadana por los Humedales. Bueno, estamos en los humedales, digamos, y ahora queremos Ahí quedamos. Conversar sobre una organización de la cual tú eres miembro y que se llama Red Ciudadana por los Humedales. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es esta organización? ¿De qué va esta organización? Bueno, esta es una organización es una red de organizaciones y personas naturales que estamos interesados en proteger y defender nuestro patrimonio ambiental valdiviano, que consideramos que son fundamentalmente los humedales. Y bueno, una red que asocia a ONGs como a juntas vecinales, dirigentes de juntas vecinales, comités ecológicos y personas, tanto profesionales como estudiantes, gente de los barrios, es bien diversa. Y bueno, nosotros buscamos la protección de los humedales y la educación ambiental también. ¿Y cuándo nace? Cuéntanos un poco de la historia de esta red.
Bueno, esta red se constituye hace como un año atrás, 2016. No recuerdo la fecha exacta. Me acuerdo que fue una asamblea bien grandota. Wiki. ¿No? Debo tenerlo por ahí anotado, pero no traje el dato. Pie por ahí. Sí, debe tener su fecha de nacimiento, pero cuando se constituye en una asamblea bien grandota que se llamó como, y ahí confluyeron, no sé, el Parque Urbano Catrico en su momento, la gente que asociaba al humedal Ancachilla, gente del humedal Cotapo, me acuerdo, también estaba los Coliñir, y fue una diversidad de gente que nos sumamos en ese momento. Oye, pero sí, dime. No, que está buenísima, lo pienso como escena, no sé si estuviste ahí o te contaron de... Claro, se forjó en una asamblea, así como más o menos fue, no sé si estabas presente. Sí, estaba presente, estaba participando. Es que se convocó porque la red nace ahí como se constituye, pero la red viene desde antes, unos 10 años antes, cuando empieza la gente a tomarse los humedales, cuando empieza a apropiarse de los humedales y a limpiarlos y a ocuparlos. Ahí empieza todo un proceso donde fue integrándose las personas. Ese proceso llega a la demanda de que se debían cuidar los humedales y que para eso era necesario avanzar a una ordenanza municipal de humedales. Yeah. Se empuja esa demanda ya que en ese momento el alcalde decía que era ilegal, que no se podía hacer, que... ¿Cómo se le ocurre? Sí. Se empujó hasta que después el alcalde, con gran sonrisa en su rostro, aprueba la ordenanza humedales. Y la cuestión es que después de que la aprueba no se implementó nunca más. Llevamos un año y todavía no se implementa. ¿Y en qué consiste? ¿Qué se debería haber hecho? Bueno, la implementación de eso entrega primero más herramientas de participación ciudadana, ya que fomenta la creación de comités ecológicos en los barrios que vayan fiscalizando los usos de los humedales. Y también reglamenta cuáles son los usos apropiados de los usos que no son apropiados de los humedales en el sentido de su conservación, pues. Entonces te da una visión de la municipalidad oficial respecto a los humedales y mecanismos de protección, de regulación principalmente de los usos que se le pueden dar. Y a eso también le suma el tema de la participación ciudadana. El tema es que como no se implementó, hubo un problema en el humedal Cotapos de la isla Teja, que estaban rellenando ese humedal. Y ese humedal más encima era propiedad del Estado. Entonces, ¿cómo podían estar rellenando ahí propiedad del Estado y todo? Y hay una ordenanza, ¿dónde está la ordenanza? Como que hubo ahí un revuelo más o menos. Entonces, ahí ya nos autoconvocamos a la asamblea y nació la red de humedales en ese momento como con nombre ya, la red de humedales por Valdivia. Oye, ahí me quedó una duda de esto de rellenar. Como ¿quién lo hace? ¿De qué va esto de rellenar? ¿Qué significa? ¿Con qué lo rellenan? Digamos, que suena hasta lindo. ¿Y para qué? Claro. ¿Para construir? Sí, si uno mira los mapas de Valdivia de los años 1800 y tanto, cuando eran una colonia española. Un domingo en la mañana. Eso. Sí. ¿Al desayuno? ¿Qué hago? No, lo primero sería googlear mapa de la colonia de España de Valdivia. Y ahí lo vas a pillar si ya sale, si yo ahí lo encontré. La cuestión es que Valdivia era una laguna. Si tú miras la intersección entre el río Calle y así va doblando, y el río Valdivia, donde está el centro de la ciudad actualmente, era una laguna, que ahí en los límites de la ciudad está marcado acá en Valdivia por los torreones. Claro. Y más allá de los torreones estaba esta laguna, que era la barrera natural que defendía la ciudad de las invasiones, o sea, de que la quemaran los pueblos originarios, verdaderos soberanos de esta tierra. Entonces, habían humedales y la ciudad se construyó sobre humedales. Y se ha ido rellenando para eso. Se le tira tierra, escombro, piedra y se rellena, se genera un terreno donde poder construir. Y eso todavía se hace. Todavía la ciudad crece sobre los humedales. Y el problema es que eso genera consecuencias graves para el bienestar de la ciudadanía valdiviana. Principalmente porque si uno se pone a preguntar por qué la ciudad más lluviosa de Chile no se inunda,
Es porque hay humedales que canalizan el agua lluvia. Claro. ¿Por qué esta ciudad tiene un clima tan agradable? Es porque hay humedales, porque te regula la temperatura. En verano te hacen más fresco y en invierno te abrigan. Y así una serie de beneficios ambientales que tienen. Y nosotros consideramos que al rellenarlo la ciudad en realidad va a ser como un Santiago chico. Se va a empezar a expandir la ciudad y vamos a tener cada vez más inundaciones. Vamos a perder pulmones que pueden limpiar el aire de toda la contaminación que generamos con la leña. Entonces, por eso nosotros defendemos los humedales, porque queremos evitar esos perjuicios. Y el relleno principalmente lo hacen las empresas inmobiliarias. No, en eso pensaba, claro. Ese es el negocio que hay ahí. De hecho, ahora mismo hay un problema en el humedal Kramer. ¿Cuál es el humedal Kramer? En el sector de Francia, Avenida Francia, por ahí hay un humedal que colinda con el Parque Kramer. En ese humedal es como un caudal de agua que tiene una biodiversidad muy grande. Hace poquito se hicieron estudios que encontraron ahí la rana chilena, que está protegida, que está en peligro de extinción y supone que no pueden hacer nada en donde habita ese animalito. Ahí vive. Y para sorpresa de los vecinos que estuvieron indagando al respecto, encontraron que el nuevo plano regulador que se va a aprobar ahí no existe ese humedal. Ahora es una zona de alta habitabilidad. ¿De es verdad? Decir, sí, es decir que ahí lo pueden rellenar. O sea, todo eso es un sector privado. Todos esos paños de terreno ahí lo tiene gente, es propietaria gente de ese paño. Ellos pueden venderlo y ahí construir un supermercado, construir un mall, construir cualquier cuestión de gran envergadura en esa zona, después de la aprobación del nuevo plano regulador. Lo que significa rellenar esa humedad. Claro. Y ahí, como en lo concreto, y que esa imagen del relleno, como que va alguien con un camión y tira, ¿qué es ahí? ¿O qué, cómo? Escombro. Sí, desechos de cualquier cosa con tierra. Claro. Y queda parejo. El tema es que, como dicen, el agua tiene memoria. Y los humedales absorben agua y la van soltando de a poquito. Entonces, puedes rellenarlo, pero agua siempre va a haber, humedad siempre va a haber. Eso te iba a preguntar, que dices que el agua tiene memoria y hay registros de humedales que en donde esté edificado, existan poblaciones, que hayan vuelto a surgir, que estén saliendo por ahí, que las personas que viven ahí tengan problemas con humedad. En la Villa Los Conquistadores, queda por ahí, por Snyder, cerca de la sector Angachilla, San Pedro, hay una villa con casas bien bonitas de hartos colores, bien chiquititas. Eso lo construyeron sobre relleno humedal. Actualmente esas casas tienen desperfectos, se agrietan, se desnivelan, sí, y tienen una demanda Socovesa, porque finalmente Socovesa no se ha hecho cargo de eso, que es la empresa constructora de las casas, y son los mismos vecinos los que tienen que estar invirtiendo más aún para arreglar algo que estuvo mal hecho desde el principio, ya que se construyó. Es un problema crónico, yo creo. Oye, una tremenda realidad. Sí. Y eso se da en todas las poblaciones con relleno de humedal. De hecho, para el terremoto del 60, las casas que primero se cayeron fueron las construidas sobre relleno de humedal. Sí, al principio, cuando hablábamos del tema de las relaciones humano-humedales, se podría decir, de ahí hablabas que había una relación entre ciertas instituciones del Estado, ¿cierto?, con los humedales, que generaba ciertas construcciones de humedales, se podría decir. Hay otras relaciones, por ejemplo, entre actores de las inmobiliarias que incluso pueden destruir los humedales, ¿no? Pero hay otro tipo de articulaciones, ¿no?, entre humanos y humedales, que es la que tú mencionabas de la red ciudadana por los humedales. Entonces, ¿nos puedes contar más de cómo se dan las dinámicas, qué hacen? Bueno, nosotros tenemos 3 comisiones. Una es la comisión técnica, que ahí trabajan profesionales que dan propuestas técnicas respecto a la ordenanza, respecto a un catastro de humedales que se debiera hacer para que el Estado pueda saber dónde están ubicados específicamente y cuál es el estado actual de cada humedal. Y la comisión comunicacional, donde difundimos
y la comisión territorial, que es la que participo yo. Esa comisión nosotros tenemos unos talleres que hacemos en barrios de la ciudad aledaños a humedales para fomentar la creación de comités ecológicos. Para nosotros, el rollo que nosotros tenemos es empoderar a la ciudadanía con este tema, o sea, que el tema de los humedales no sea una cuestión de especialistas, sino que sea una cuestión de todos los vecinos aledaños a humedales que tengan el conocimiento de qué significa vivir al lado de un humedal y se apropien de estos humedales y se empoderen también de la gestión del medio ambiente, que es como deliberar sobre el espacio que tú habitas. Y de todas y todos los valdivianos debería ser una preocupación. Y ustedes, en el tiempo que llevan desarrollando actividades, ¿han notado que o se han dado cuenta que la gente en realidad tiene esta intención de cuidar? ¿De que los habitantes tienen esta intención de cuidar los humedales? Sí, se dan las dos cosas. Se da el tema de gente que en realidad no está ni ahí, que cree que los humedales, y esto es como un resultado también de mi tesis, como que cree que los humedales naturalmente son malos, porque son sectores húmedos y que te pueden traer enfermedades y hay ratones. Wow. Y hay gente que cree que naturalmente no son malos, sino que es la intervención humana lo que los vuelve malos, que hay ratones porque hay basura, que se puede convivir con ellos. Entonces, se me fue la idea. Ahí no me acuerdo que había preguntado tampoco. Relacionado con eso quizás es... Claro, no podría haber, yo creo, desde esas diferentes perspectivas una sola definición de humedal, ¿no? ¿O podría ser? O sea, en ese sentido, ¿cuál sería el repertorio, digamos, de definiciones? Ya me acordé de la pregunta de Gabriela. Quizás por ahí tiene que ver, porque hay una definición estándar, que es la de Ramsar. Claro. Ya que habla de que los humedales son zonas temporalmente rellenas de agua o permanentemente con agua, pero que no superan los 6 metros de profundidad. Que son reservas de agua y todo el rollo. El tema es que en Valdivia siempre han sido conocidos como Gualbes. Y los Gualbes es como un sitio eriazo, tierra de nadie, donde tú podías hacer lo que queráis porque ahí nadie te va a fiscalizar. Y esa es un tipo de ciudadanía con la que nos encontramos. Pero últimamente hemos constatado también que la gente cada vez habla más de humedales. Las instituciones del Estado han tenido que hacerse cargo del tema, y al hacerse cargo del tema le hacen propaganda. La municipalidad de Valdivia se presenta como una municipalidad ambientalista frente al mundo. Entonces la ciudadanía va captando ese mensaje, y al captarlo también va desarrollando nuevos significados de esto es importante para nosotros, y de alguna forma nos hemos encontrado que en la calle, por ejemplo, así caminando por la calle, hay gente hablando de humedales, cosa que nos llena de gratificación cuando pasa. Oye, ¿y qué práctica? Bueno, ya hablabas de que una de las cosas que hacía la organización era el tema de la educación ambiental. Bueno, esa yo creo una práctica que tiene una finalidad transformativa, ¿no? De cambiar la relación entre los habitantes y los humedales. No sé si puede hablar un poco de eso. ¿A partir de qué prácticas va cambiando la relación a partir de lo que tú has hecho y has visto? Bueno, lo primero es el conocimiento, o sea, darse cuenta de la importancia que tiene un humedal para la vida y el bienestar de la ciudadanía. Pasa mucho que en los talleres que hemos realizado partimos preguntando, por ejemplo, ¿qué es lo que a usted más le gusta de Valdivia? Y de alguna forma todos redundan en que lo que le gusta es el agua, el medio ambiente, los bosques. Bueno, los humedales son todo eso. Si usted cuida los humedales, mucha gente te dice, bueno, la calidad de vida, acá se vive muy bien, o sea, no es como Santiago, que está ahí apurado, acá tranquilos, piola y es bonito. Bueno, los humedales te dan también una calidad de vida porque te hacen que te dan espacios para la educación ambiental, te dan espacios para la recreación, te generan, es una oportunidad de desarrollo. Y cuando uno hace que la gente se dé cuenta de pensar distinto de esto, ya hay una transformación importante. Porque ya hay gente que no va a validar que rellenen un humedal, pues. Ya hay personas que si viene la retroexcavadora van a decir, chuta, nosotros no queremos que nos rellenen el humedal. Es que claro, lo va a incorporar a su porvenir de alguna manera. Claro. De su futuro. Sí, exacto. Esa es la cuestión. Oye, Francisco, yo te quería preguntar, en estos talleres, ¿han constatado si existe mucho desconocimiento de la gente respecto de la diversidad natural de la que vivimos rodeados?
Sí, la gente por lo general, yo mismo, la gente como que no sabemos reconocer aves, por ejemplo. Y en los humedales valdivianos se da una gran diversidad de aves que es muy grande, es muy rica, diversidad de plantas, de todo, y por lo general la gente no reconoce a simple la observación inmediata eso. Y eso es una de las cosas que también se ha hecho, o sea, los profesionales que han trabajado con la red de humedales, incluso antes de que fuera red de humedales, ya tenían eso incorporado dentro de lo que es la educación ambiental. Entonces, de alguna forma se ha intentado que se reconozca también el valor ecológico de los humedales. A mí me quedó una duda de lo que hablamos anteriormente respecto a la historia de la organización. Y ahí, no sé si me puedes aclarar, si un punto de inflexión respecto al interés de la ciudadanía sobre los humedales fue el desastre del río Cruces o no. Se dice mucho de eso, y claro, la literatura que hay parte de eso, pero ahí hay un tema que invisibiliza también otras miradas. Ya que el desastre del río Cruces movilizó también a mucha gente académica. Entonces se arma todo un relato desde la academia, y es un relato un poco autocomplaciente también, porque esa cuestión del río Cruces después terminó y nunca más se vieron. En cambio, lo que sí motivó a la gente en los humedales urbanos fue una respuesta al tema de los basurales. O sea, los humedales estaban siendo usados como basurales, la gente no quería vivir en basurales. Algo más cotidiano. Y algo mucho más cotidiano y mucho más cercano. Y eso fue lo que despertó, eso fue lo que hizo descubrir que detrás del basurero, limpiándolo, había una belleza natural muy grande y que había que cuidarla. Entonces ahí fue dándose los pequeños pasos de un proceso de largo aliento, más de 10 años, y que ahora está dando sus primeros frutos. Entonces, me gusta esa idea, claro, se dieron cuenta de que tenían que involucrar a los humedales en su porvenir, en su futuro. Claro. Como parte de sus relaciones, ¿no? Y todavía falta mucho, ayer tuvimos una reunión de asamblea de humedales. Y lo que yo quedo con esa reunión es que hay esperanza de que podemos seguir construyendo la red de humedales, pero también de que es una responsabilidad muy grande y que hay un trabajo muy grande todavía por hacer para que la ciudadanía sea mayoritariamente la que defienda esto y no solamente los interesados. Hemos tenido una interesante conversación en esta segunda sección del programa con Francisco. Sin embargo, nos vamos a ir a la segunda pausa. Esta vez les vamos a compartir la canción Home de Depeche Mode. Eso. Clear, sweet, smelling sheet.
for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong. Feels like home. I should have known from my first breath. Some beyond little friend I call mine, pretend that I'll make amends the next time. Befriend the glorious end of the line, and I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I found that I belong here. Volvemos al programa Abuelo Barba Verde, que hoy día está entre los humedales, sobre los humedales. Estamos conversando con Francisco Jaime Paredes, que nos ha estado guiando en este viaje. Medales rellenados. Claro, algunos lamentablemente. Quien es, ¿no es cierto?, miembro de la Red Ciudadana por los Humedales. Y se me quedó una pregunta en el tintero del apartado anterior, y es ¿cuáles son los efectos y posibles efectos que le traen a los humedales la instalación de industrias de carácter extractivista? Bueno, en Chile, en general, el extractivismo tiene su repercusión en los humedales, principalmente en el norte, por el tema de la minería, ya que los humedales que están en el desierto, en el altiplano, son precisamente donde saca el agua la minería para hacer sus labores. Pobres humedales. Eso. Sí, de hecho, en mi imaginario ni aparecen tampoco. No, oye, no, es verdad. Norte humedal. Claro, no. Allá hay salares. Los salares son un tipo de humedal. Ah, mira. Es agua, es una reserva de agua que está ahí y la ocupan. Las napas subterráneas también pueden ser consideradas como humedal. Y de ahí sacan el agua, agua que después se empieza a llenar de metales pesados que empiezan ya a perder totalmente el equilibrio ecosistémico. Aquí en el sur, el tema de los rellenos, por ejemplo, pasa en Concepción, de que quieren instalar en el humedal San Pedro una carretera que pase por el humedal, porque así une la empresa forestal con el puerto. Y te transitan los camiones más fácilmente para poder sacar las materias primas hacia el exterior. Acá en Valdivia quieren hacer una circunvalación ahí que va a pasar por sobre el humedal Angachilla, y eso te une la chipera de las Mulatas
pasa después por detrás del humedal Prado Verde, que queda detrás del sector Angachilla, y eso te une con la carretera finalmente, con la 5 Sur. De ahí podéis sacar chip o podéis trasladar al puerto temas forestales. Por ahí van a pasar camiones básicamente. Todo eso implica relleno, implica contaminación, sí, implica pasar por sobre el humedal, pues, construir sobre el humedal. Y que de los camiones te caiga el chip, te caiga por sobre el humedal y todo. Y la basura asociada a las carreteras también. Y otra cosa es que, y es como cómico, porque lo que es tragicómico, lo que hace que en las ciudades, en la urbanidad, el extractivismo, este modelo de pensar la economía como sacar recursos naturales para venderlos afuera a precio barato, acá tiene su repercusión en el modelo del Estado, porque finalmente el Estado ve a la naturaleza como un lugar para sacar recursos naturales a toda costa, para saquear la naturaleza. Y sucede que en la ciudad no tení de repente factibilidad de instalar una minera, por ejemplo. Entonces, en Valdivia como que no se le ha dado un uso extractivista a los humedales. Y como no se le encuentra un uso extractivista, los dejáis botados, pues. Como que no tenía otra visión, el Estado no tiene otra visión. Y al dejarlos botados, los dejáis bajo el acecho de una ciudadanía que los desvalora. Bueno, y los actores de la inmobiliaria, etcétera. Claro, finalmente como que no los ocupáis y los vendís, pues. Rellénenlos para que construyamos la ciudad. Sí, en esta conversa lo que me pareció re interesante, re bueno, es que has citado varios lugares de Valdivia. De alguna manera una cartografía de humedales, y uno podría hacer un recorrido por Valdivia. Y como, bueno, fue fundada sobre un humedal, como mencionaste. Sí. Se podría hacer. De hecho, mi duda era, sí. ¿Dónde podemos encontrar más información de esto y de la red igual? Bueno, eso es algo que nosotros estamos al debe. Deberíamos tener una página de internet, no la tenemos. Tenemos un Facebook. ¿Ya? Ahí nos pueden seguir en Salvemos los Humedales, si lo buscan de esa manera. Y como Red Ciudadana por los Humedales. Es un grupo abierto donde cualquiera se puede meter y ahí va fluyendo mucha información. Respecto a los recorridos, nosotros hacemos recorridos, pues hacemos lo que se llama la ruta de los humedales. Mira. Que es que agarramos un bus, una micro y subimos gente y los vamos a recorrer los humedales. ¿Cuándo lo podemos encontrar? Claro, en verano. ¿Cuándo podemos pasear? En verano yo creo que vamos a pasear. Francisco va a ser nuestro guía, ¿no? Sí. Se pueden encontrar con Francisco. No, principalmente con bloqueador. No, yo como buen nortino, yo no ocupo bloqueador. Oye, pero ¿cómo? Pero ahí el protagonista es Jaime Rosales, dirigente de los humedales, el que tiene todo el carisma para llevar adelante la ruta de humedales. Pues. Oye, pero qué entretenido. Hay que estar atento a la ruta del humedal. Sí, hay que estar atento a las noticias. Sí, hacemos hartas cosas. El año pasado hicimos un festival de humedales. Duró una semana con distintas actividades en distintos humedales de la ciudad, en verano. Quería preguntar rápidamente, antes de quizás irnos, tu otra faceta que es, no sé, reportero, respecto a Bagual, si nos puedes contar ahí tu experiencia. ¿Qué es Bagual, primero que nada? Claro. Bueno, Bagual, Bagual nace. Son animales que se van a la montaña. Sí, pues, ese es su significado. Son animales domésticos que se salvajan, se van a la montaña y se vuelven salvajes. Entonces, se montañan, claro. Se liberan de cierta forma y Bagual nace como varios estudiantes con ideologías revolucionarias que nos juntamos a ¿Nace en el botánico? No. Sí, algo así, o en Niebla. Mirando un humedal. Claro, es que yo llegué después, cuando ya estaba armado, pero creo que nace en Niebla, mirando el mar. Tomando un tecito. Claro. Algún brebaje, como dices. Planificando, conspirando contra el capital. Claro. Y la cuestión es que después fue evolucionando eso, que nos dimos cuenta que lo único que hacíamos bien hasta el momento era un fanzine que teníamos, que era el Bagual. Ya. Y le damos con todas las comunicaciones. Se fueron expandiendo, digamos. Fuimos dándonos cuenta de que no podíamos hacerlas todas.
y que hacíamos muchas cosas mal. Entonces queríamos hacer una bien y esa fue las comunicaciones. Y ahí de a poquito empezamos a dar pasito a pasito aprendiendo cosas, empezamos a aprender, llegó gente nueva que empezó a enseñarnos a hacer videos, empezamos a hacer noticias, tener una página de internet y a cubrir todo lo que era el tema de los sindicatos, del tema de las luchas territoriales, del movimiento estudiantil. Y fue bien dinámico, entonces por esa experiencia de Bagual yo llegué al tema de los humedales, así yo conocí ese mundo. Y Bagual hasta el día de hoy todavía existe, o sea, si usted se mete a www.revistabagual.cl puede seguir las noticias de ese interesante medio de comunicación. Invitamos entonces a todos nuestros auditores a seguir. A que se montañen también. Sí, también. Sí, que se bagualicen. Sí, por supuesto. Bueno, ya estamos concluyendo el programa. Fue ¿En serio? Absoluto placer, Francisco. Te quería agradecer por haber aceptado nuestra invitación y ojalá podamos contar con tu presencia otra vez. Muchas gracias. Sí, igual muy grato estar acá y la conversación muy agradable también. De todas maneras. Y nos vamos a despedir con la canción para una hija de Camilo X, dedicada a Eva por una parte y... A Florencia se la voy a dedicar, aunque nunca la he escuchado, pero no me gusta dedicar cosas que no he escuchado, pero chuta, se la voy a dedicar. No te quedó otra, güey. Bien, entonces nos volvemos a encontrar la próxima semana a las 20 horas por Radio H con un nuevo programa de Abuelo Barba Verde. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen, creo que mañana hay lluvia, ¿cierto? Qué raro, ¿no? ¿Dónde está la primavera? Sí, nos vemos la próxima semana, chao. Saludos, Ori. Nace un cantito despacito de tus manos, piel de nácar, arrullando una canción. Todo el universo que hay traído se resume en tu risita, niña alma de gorrión. Han venido aquí todas las aves, todo el aire, todo el agua, para darte una voz. Han llegado aquí los 7 mares para saciar lo infinito de la sed de tu algodón. Llegaste al fin, viniste a buscar el mundo, llegaste al fin, preciosa, viniste a buscar la vida, tu vida. Nace un horizonte amarillito de tus ojos, primavera, inventores de la paz. Duérmete tranquila, mi niñita, el chaleco que te he dado lo he tejido para ti. Frutita caída de mi cuerpo, juega libre entre los bosques, todo esto es tu jardín. Pedacito de mi universo, remolino de mi pecho, hazte eterna en el venir. Llegaste al fin, mi niña, viniste a buscar
Muchas gracias por su atención. Nos volveremos a escuchar en una nueva visita del abuelo Barba Verde. En Radio Universidad Austral de Chile,